La historia de Roma no comienza con certezas, sino con una mezcla épica de mito, leyenda y unas pizcas de verdad histórica, como una receta familiar pasada de generación en generación, pero con dioses y asesinatos incluidos. Según la tradición romana, dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, nacieron de una virgen vestal llamada Rea Silvia y nada menos que el dios Marte. Un rey celoso, al enterarse del linaje VIP de los niños, ordenó que los ahogaran en el Tíber, pero el río, que claramente había leído el guión, los llevó suavemente corriente abajo hasta una orilla que algún día sería la gloriosa Roma. Ahí, como salida de un cuento muy loco, una loba encontró a los bebés, los amamantó, sí, con leche de loba, y luego un pastor llamado Faustulo los adoptó como si fueran perritos callejeros particularmente peludos. Cuando crecieron, los chicos descubrieron que tenían sangre azul y decidieron fundar una ciudad justo donde casi se ahogan. Pero como en toda buena historia de hermanos, discutieron, y no una discusión de ¿quién lava los platos? Rómulo mató a Remo, y así, con fratricidio incluido, se convirtió en el fundador único y absoluto. Rómulo trazó los límites de Roma con un arado desde la cima de lo que después sería conocido como el Monte Palatino, en el año que hoy llamamos 753 a.C. C. Por supuesto, al principio Roma era poco más que un montón de chozas con techo de paja mirando al Tíber, rodeadas de ciudades etruscas al norte y colonias griegas al sur, todas mucho más fashion y desarrolladas. Pero Rómulo tenía visión. Ofreció asilo a bandidos, exiliados y rechazados de todos lados. El resultado, una ciudad llena de hombres. ¿Y mujeres? Bien, gracias. Para resolver el asunto, Rómulo organizó una fiesta con los vecinos sabinos y cuando estaban entretenidos, ¡zas!, los romanos secuestraron a sus hijas para convertirlas en esposas. Y así, con el escándalo de la célebre violación de las Sabinas, Roma ganó su primera generación de suegras. Durante casi 2 siglos y medio, Roma fue gobernada por reyes. En total fueron 7, cada uno más peculiar que el anterior. Después de Rómulo vino Numa Pompilio, sabio, piadoso y creador de muchas tradiciones religiosas romanas, incluido el puesto de pontífice máximo y el templo de Jano, cuyas puertas solo se cerraban en tiempos de paz, o sea, casi nunca. El tercer rey, Tulio Hostilio, era todo lo contrario, un belicista empedernido. Conquistó Alba Longa y, de paso, absorbió a toda su población. Durante su reinado se produjo el combate legendario entre los trillizos Horacios, romanos, y Curiacios, albanos, una especie de reality show sangriento que decidió el destino de 2 ciudades. El cuarto rey, Anco Marcio, tenía alma de ingeniero, construyó el primer puente sobre el Tíber, fundó el puerto de Ostia y amplió la ciudad hasta incluir la colina Janículo. Visión a largo plazo, sin duda. Con el quinto rey, Tarquinio Prisco, la influencia etrusca se volvió evidente. Arrancó la construcción del gran templo de Júpiter en la colina Capitolina, creó el Circo Máximo para carreras de carros y comenzó el desagüe de los pantanos con la Cloaca Máxima, un sistema que eventualmente daría forma al Foro Romano. Sí, Roma se construyó literal y figuradamente sobre drenaje. El sexto rey, Servio Tulio, sacó la calculadora y dividió a los ciudadanos en clases según su riqueza y capacidad militar. Así nació la Asamblea Centuriada, que seguiría siendo central en la política romana por siglos. También rodeó la ciudad con una muralla que abarcaba las 7 famosas colinas: Palatino, Aventino, Capitolino, Quirinal, Viminal, Esquilino y Celio. Finalmente llegó Tarquinio el Soberbio, el 7º rey, y vaya que se tomó en serio lo de soberbio.
Aunque completó grandes obras como el templo de Júpiter, su tiranía y arrogancia colmaron la paciencia del pueblo. El colmo fue cuando su hijo, Sexto Tarquinio, violó a Lucrecia, una noble romana ejemplar. Esto desató una rebelión liderada por Lucio Junio Bruto y el esposo de Lucrecia, Colatino, en el año 509 después de Cristo. Se acabó la monarquía, Tarquinio fue expulsado y nació la República Romana. Este nuevo sistema de gobierno, ideado para evitar que una sola persona acumulara demasiado poder, no solo moldearía el futuro de Roma, sino que inspiraría a pensadores políticos por milenios. Mirando hacia atrás, se nota cómo estas experiencias tempranas dieron forma al carácter romano. Desde el principio, Roma demostró una capacidad prodigiosa para absorber influencias, ya fueran etruscas, griegas o lobunas, sin perder su propia esencia. Los primeros romanos forjaron una tradición de disciplina militar, ingeniería práctica y organización legal que sería la base de su futuro imperio. Lo que empezó como un conjunto de aldeas se convirtió en una ciudad unida por caminos que pronto serían las calles más famosas del mundo antiguo. Al final de la monarquía, Roma ya albergaba unas 35.000 almas. Nada mal para una ciudad que empezó con una loba y 2 bebés. La sociedad se organizaba en torno a la familia, con el pater, familias mandando más que un emperador. Y la religión, vaya que eran detallistas. Los romanos creían que realizar correctamente los rituales mantenía la pax deorum, esa paz con los dioses que, según ellos, era esencial para no acabar siendo pasto de las catástrofes. Y ahora, mientras te vas quedando dormido, imagina esas colinas cubiertas de chozas, el eco de espadas entre hermanos y una loba que, sin saberlo, dio de comer a toda una civilización. Si te gustó este paseo por los inicios de Roma, quizá te interese también explorar la leyenda de los Horacios y Curiacios, la rebelión contra Tarquinio el Soberbio o el nacimiento de la República Romana. Recompensar a los veteranos con tierras y de paso plantar bases militares como quien no quiere la cosa resultó ser un jugadón estratégico. Gracias a este sistema de alianzas a la italiana, Roma se armó de un ejército de proporciones bíblicas, muy por encima de cualquier otro rival del Mediterráneo. Aquello fue una revolución geopolítica en toda regla. Italia unida, bajo un mando central, pero con suficiente flexibilidad para no provocar un motín en cada esquina con sus costumbres locales. Pero como Roma no era de quedarse quieta, su mirada se desvió rápidamente hacia Sicilia, donde Cartago, un imperio marinero de los buenos, con base en el norte de África, dominaba la parte occidental de la isla. Todo se lió cuando unos mercenarios italianos con nombre de grupo de rock, los mamatinos, pidieron ayuda a Roma para protegerse de los siracusanos y cartagineses. Ayudarlos significaba una cosa: guerra con Cartago. Y claro, Cartago tenía siglos de experiencia naval, mientras que Roma apenas sabía qué lado de un barco era la proa. Pero el Senado, valiente o inconsciente, dijo: «Vamos allá», y comenzó la primera guerra púnica. Roma, que no tenía ni idea de navegación, aprendió sobre la marcha. Capturaron un barco cartaginés, lo copiaron como si fuera tarea de colegio, y le añadieron el Corbus, un puente de abordaje con el que los soldados romanos podían hacer lo que sabían hacer: machacar al enemigo cuerpo a cuerpo. Con mucho sudor, varios naufragios y montones de cadáveres, Roma salió ganando. Cartago entregó Sicilia y encima tuvo que pagar una buena indemnización. Pero la cosa no quedó ahí. La Segunda Guerra Púnica puso a Roma contra las cuerdas como ninguna otra desde que los galos le saquearon la ciudad. El cerebro cartaginés, Aníbal Barca, cruzó los Alpes. Sí,
con elefantes incluidos, y se metió en Italia como Pedro por su casa. Destrozó a los romanos 3 veces seguidas, en el río Trebia, en el lago Trasimeno, y la peor, en Canas, donde se calcula que unos 50.000 romanos mordieron el polvo en un solo día. ¿Se rindió Roma? Ja, ni hablar. Mientras Aníbal paseaba por Italia haciendo amigos entre los enemigos de Roma, ésta seguía levantando ejércitos. El general Quinto Fabio Máximo se inventó la estrategia del esquiva y espera, mientras un joven comandante, Escipión, decidió que la mejor defensa era un buen ataque. Se fue a Hispania y luego directo a África. Cuando Cartago vio las barbas peligrar, llamó a Aníbal de vuelta. En la batalla de Zama, Escipión, ya llamado el Africano, porque se lo había ganado, venció a Aníbal y puso fin al conflicto. Cartago entregó su flota, sus colonias y básicamente su dignidad, convirtiéndose en vasallo de Roma. Así, Roma se coronó como la dueña del Mediterráneo occidental, pero el este también tenía lo suyo. Roma fijó su mirada en los reinos helenísticos herederos de Alejandro Magno, derrotó al rey Filipo V de Macedonia y luego al rey Seleucida Antíoco III en Termópilas y Magnesia. Macedonia se partió en 4 repúblicas bajo supervisión romana y Grecia pasó a ser una provincia más del imperio. Ese mismo año, la Tercera Guerra Púnica acabó con la total y definitiva destrucción de Cartago. Fin del juego. Estas conquistas trajeron a Roma más oro que a un dragón. El tesoro público y las cuentas privadas reventaban de riqueza. También llegaron oleadas de esclavos de las guerras, lo que revolucionó la agricultura. Las pequeñas granjas desaparecieron y nacieron los grandes latifundios trabajados por esclavos. Como resultado, muchos campesinos desplazados acabaron en Roma, alimentando tensiones sociales en una capital cada vez más caótica. El sistema político republicano hecho para una ciudad con aspiraciones se vio de pronto intentando manejar un imperio. Los gobernadores provinciales se llenaban los bolsillos sin disimulo, y los generales exitosos se ganaban la lealtad de sus tropas más que del Senado. Los viejos valores romanos, la mos maiorum o el camino de los ancestros, empezaban a sonar más a cuento que a práctica real. La ambición y el lujo mandaban, y así comenzó el caos del último siglo de la República. Tiberio Graco fue elegido tribuno y propuso repartir tierras públicas para aliviar la pobreza rural. La respuesta de los ricos: lo asesinaron. Primer asesinato político en siglos. Una década después, su hermano Cayo intentó reformas más audaces, como subsidios de grano para los pobres urbanos. Y sí, también lo mataron. Desde entonces, la violencia política pasó de tabú a estrategia. Generales como Mario y Sila usaron sus ejércitos como fichas políticas. Sila incluso marchó sobre Roma, una novedad espeluznante. Ganó, se nombró dictador y redactó listas de proscripción, avisos públicos con los nombres de quienes debían morir y cuyas propiedades serían confiscadas. Luego se retiró, pero dejó una bomba política con la mecha en Sen. El segundo triunvirato fue creado con un objetivo muy claro: cazar a los asesinos de Julio César. Y vaya si lo lograron. Tras derrotar a Bruto y Casio en la batalla de Filipos, los triunviros se repartieron el mundo romano como quien divide una pizza gigante. Octavio se quedó con el oeste, Marco Antonio con el este, y el pobre Lépido, digamos que tuvo un papel más decorativo que otra cosa. Pero como era de esperarse, las tensiones no tardaron en hervir. Octavio no veía con buenos ojos la alianza de Antonio con Cleopatra VII de Egipto, y Marco Antonio estaba más ocupado en romance egipcio que en diplomacia romana. El choque final llegó en la batalla de Accio,
donde la flota de Octavio, comandada por Agripa, derrotó a las fuerzas combinadas de Antonio y Cleopatra. Los amantes huyeron a Egipto, donde eventualmente pusieron fin a sus vidas al más puro estilo trágico. Octavio, convertido en amo y señor de los vastos territorios romanos, fue más listo que César. En lugar de proclamarse rey o dictador, prefirió mantener las apariencias republicanas. Se hacía llamar princeps, el primer ciudadano, un título modesto pero lleno de poder. El Senado, siempre tan entusiasta cuando conviene, le otorgó el título de Augusto, marcando así el final de la República y el nacimiento del Imperio Romano. La República dejó un legado complicado. Su equilibrio constitucional terminó fallando frente a guerras civiles y dictaduras. Pero en sus 5 siglos de existencia, Roma pasó de ser una modesta ciudad italiana a dominar todo el Mediterráneo. Las instituciones republicanas siguieron existiendo de nombre, y sus ideales de libertad, deber cívico y gobierno constitucional resonarían por milenios en el pensamiento político occidental. En enero del año que ahora conocemos como 27 a.C., Octavio se presentó ante el Senado. Roma estaba en ruinas tras décadas de conflictos internos. Pero, en lugar de declararse rey sin más, Octavio bailó un delicado vals político. Anunció que devolvía el poder al Senado y al pueblo romano. Claro que este gesto no fue del todo desinteresado. El Senado, compuesto en buena parte por sus aliados, le devolvió el favor otorgándole el título de Augusto, que sonaba más a divinidad que a funcionario público. Además del nuevo nombre, recibió un paquetito de poderes bastante conveniente. Control sobre las provincias clave donde estaban estacionadas las legiones, autoridad tribunicia con derecho a veto y un sinfín de privilegios. Así nació el Principado, un sistema en el que Augusto gobernaba como primer ciudadano, conservando la fachada republicana mientras manejaba el imperio con puño de hierro, aunque bien envuelto en terciopelo. Gobernó durante 41 años y sentó las bases del modelo imperial romano. Redujo el ejército de 60 legiones a 28, asentó veteranos en colonias por toda Italia y las provincias, reformó el sistema tributario, creó un servicio postal, organizó brigadas contra incendios y estableció una fuerza policial permanente en Roma. Su obsesión constructiva transformó la capital y con toda razón presumía de haber encontrado una ciudad de ladrillo y dejarla de mármol. En política exterior, consolidó y expandió las fronteras del imperio. Contuvo a las tribus germánicas más allá del Rin, estabilizó la frontera oriental mediante diplomacia con el Imperio Parto y logró la conquista definitiva de Hispania tras siglos de resistencia. El Danubio se convirtió en la frontera norte de Roma en Europa. Pero quizá su mayor legado fue establecer un sistema de sucesión estable, algo que la República jamás logró. Sin hijos propios, fue elevando poco a poco a su hijastro Tiberio, asegurando una transición suave al morir. Tiberio, un general competente pero gobernante reacio, inauguró la dinastía Julio-Claudia, que duraría más de 50 años. El inicio de su mandato fue prometedor, pero todo se fue oscureciendo cuando se retiró a la isla de Capri y dejó el gobierno en manos del ambicioso prefecto pretoriano, Sejano. Cuando descubrió que Sejano planeaba usurpar el poder, Tiberio reaccionó con una purga de juicios por traición que heló la sangre de la aristocracia romana. A su muerte lo sucedió su sobrino nieto Calígula, cuyo prometedor comienzo pronto se convirtió en una montaña rusa de locura. Sus extravagancias, crueldades y comportamientos extra. El segundo triunvirato nació con un solo propósito:
cazar a los asesinos de César como si fueran los villanos de una telenovela romana. Tras derrotar a Bruto y Casio en Filipos, los triunviros se repartieron el imperio como quien divide una pizza gigante. Pero como era de esperarse, surgieron tensiones. Octavio en el oeste y Marco Antonio en el este se miraban con desconfianza, especialmente cuando este último decidió aliarse con la reina egipcia Cleopatra, una mujer que, al parecer, tenía más carisma que medio senado romano junto. El gran duelo final ocurrió en Actium, donde las fuerzas de Octavio, dirigidas por el implacable Agripa, vencieron a la flota combinada de Antonio y Cleopatra. Los tortolitos huyeron a Egipto, donde, fieles al drama que los rodeaba, terminaron quitándose la vida en un acto que haría llorar a cualquier guionista. Octavio, ahora único dueño del imperio más grande del momento, aprendió de los errores de su tío César. En lugar de proclamarse rey, palabra maldita en Roma, se autodenominó princeps, o primer ciudadano, como quien dice, no soy el jefe, solo el que manda todo. El Senado, encantado con el teatro, le otorgó el título de Augusto, lo cual marcó oficialmente el fin de la República y el nacimiento del imperio. La República Romana dejó un legado complicado. Su elaborado equilibrio constitucional no logró evitar guerras civiles ni dictaduras, pero durante sus 5 siglos de existencia transformó una modesta ciudad italiana en la dueña y señora del Mediterráneo. Aunque el nombre República seguiría usándose, los emperadores gobernarían con poder absoluto y los ideales de libertad, deber cívico y gobierno constitucional resonarían en la política occidental durante milenios. Así que cuando Octavio se paró frente al Senado en enero del año 27 después de Cristo, Roma se encontraba en una encrucijada. La República yacía hecha trizas tras décadas de caos, pero Octavio, en lugar de tomar la corona, hizo un número digno del mejor mimo político. Anunció que devolvía el poder al Senado y al pueblo romano. El Senado, lleno de sus simpatizantes, le devolvió el favor nombrándolo Augusto, título con tintes casi divinos, y además le dio un paquete de poderes tan completo que haría palidecer a cualquier superhéroe. Nacía así el Principado, un sistema donde el emperador mandaba como un rey, pero con la sonrisa de un simple ciudadano. Augusto gobernó durante 41 años y sentó las bases del modelo imperial romano. Redujo el número de legiones, asentó a los veteranos en colonias, reformó los impuestos, creó un servicio de correos, organizó una policía permanente y hasta fundó brigadas contra incendios. Su pasión constructiva transformó la capital, tanto que llegó a presumir que recibió una Roma de ladrillo y la dejó vestida de mármol. En política exterior, fortaleció las fronteras, empujó a las tribus germánicas más allá del Rin, aseguró el este mediante acuerdos con los partos, conquistó por fin toda Hispania y fijó el Danubio como frontera norte. Pero quizá su mayor logro fue resolver el dilema de la sucesión, ese monstruo que se comió viva a la República. Sin un hijo propio, fue preparando a su hijastro Tiberio para el relevo. Tiberio, excelente general pero gobernante a regañadientes, inició la dinastía Julio-Claudia, que duraría más de medio siglo. Al principio lo hizo bien, pero luego se retiró a la isla de Capri, dejando el poder en manos de Sejano, el ambicioso prefecto del pretorio. Cuando descubrió que éste quería usurparle el trono, Tiberio desató una ola de juicios por traición que heló la sangre de toda la nobleza. Le siguió su sobrino nieto, Calígula, quien empezó con promesas pero acabó convertido en el payaso siniestro del imperio. Historias sobre su locura incluyen intentos de nombrar cónsul a su caballo,
aunque quizás fueron exageradas. Sea como fuere, su asesinato tras solo 4 años no dejó dudas sobre lo impopular que era entre los poderosos. El poder cayó entonces en manos de Claudio, proclamado emperador por la Guardia Pretoriana, ese cuerpo de élite que lo mismo protegía al emperador que lo reemplazaba. Pese a haber sido marginado por su propia familia debido a discapacidades físicas, Claudio sorprendió a todos siendo un gran administrador. En sus 13 años de reinado, conquistó Britania, sumó nuevas provincias orientales, amplió la ciudadanía y abrió las puertas del Senado a los galos, apostando por una Roma más inclusiva y menos centrada en Italia. El último de los Julio Claudios fue Nerón. Comenzó con buen pie, guiado por el filósofo Séneca y el prefecto Burro. Pero pronto se soltó la melena. Mandó matar a su madre Agripina, mató a patadas a su esposa embarazada y tras el gran incendio de Roma, culpó a los cristianos y los persiguió sin piedad. Su creciente impopularidad desató rebeliones y terminó suicidándose, no sin antes exclamar algo digno de un actor en decadencia: «¡Qué gran artista muere conmigo!». La muerte de Nerón desató el caos, el famoso año de los 4 emperadores. En un abrir y cerrar de ojos, Galba, Otón y Vitelio, Cetur el monte Vesubio hizo erupción y con toda la cortesía de un volcán sin modales, redujo a cenizas las ciudades de Pompeya y Herculano. Tito, emperador en funciones y multitasker imperial, enfrentó esta catástrofe y otras como un incendio en Roma con tanta compasión que cuando murió tras apenas 2 años de gobierno, todos lo lloraron como si fuera el actor principal de una tragedia épica. El último emperador de la dinastía Flavia fue Domiciano, quien se pasó 15 años muy entretenido en asuntos militares a lo largo del Danubio y en Britania. Aunque como administrador tenía lo suyo, su estilo de «yo mando y ustedes obedecen» no le ganó muchos amigos en el Senado. Finalmente fue asesinado, lo cual, digámoslo, no sorprendió a nadie, y con eso se acabó la dinastía. Entonces el Senado, como quien elige al abuelo más sabio del grupo, nombró emperador a Nerva, ya entrado en años. Como no tenía heredero natural ni mucho músculo militar, optó por una jugada inteligente. Adoptó al popular general Trajano como su sucesor, iniciando así una brillante tradición romana de adopta a un emperador, no lo engendres. Trajano, nacido en Hispania, se convirtió en el primer emperador que no venía de Italia y se lució como pocos. Su reinado de 19 años llevó al Imperio Romano a su máxima extensión territorial. Conquistó Dacia, lo que hoy es Rumanía, y se quedó con sus minas de oro como quien encuentra un cofre del tesoro. Luego se lanzó a lo grande, anexó Armenia, Mesopotamia y partes de Partia, extendiendo brevemente el imperio hasta el Golfo Pérsico. Aunque su sucesor abandonaría algunas de esas conquistas, ese fue el pico máximo de la expansión romana. Pero Trajano no solo era bueno con la espada, también brilló con la pluma, o al menos con los ladrillos. Su legado incluye un gigantesco foro en Roma, muchas obras públicas en las provincias y la creación del Alimenta, un programa de ayuda para niños pobres en Italia. Los romanos posteriores lo veneraron como el emperador modelo, el «así se hace» del gobierno imperial. En su lecho de muerte, Trajano tal vez adoptó a su pariente Adriano, o tal vez no. Algunos dicen que fue una movida post-mortem de los fans de Adriano. Sea como sea, el asunto funcionó, porque Adriano quedó a cargo y cambió el juego. Consciente de que el imperio ya no podía crecer más sin reventar, Adriano renunció a las conquistas orientales y prefirió consolidar lo que ya tenían. Pasó más de la mitad de sus 21 años de reinado recorriendo el imperio,
a menudo a pie con sus tropas, revisando que todo estuviera en orden. En Britania, mandó construir un murazo que cruzaba la isla de lado a lado, el famoso Muro de Adriano, que aún hoy se puede ver, aunque los turistas ya no lo saltan con lanzas. Gran amante de la cultura griega y de las barbas helénicas, algo raro en emperadores hasta entonces, pasó mucho tiempo en Atenas, donde terminó el templo de Zeus Olímpico, que llevaba siglos esperando. En Roma, dejó joyas arquitectónicas como el Panteón, cuya cúpula de concreto todavía asombra a ingenieros y turistas por igual. Su sucesor adoptivo, Antonino Pío, gobernó por 23 años sin guerras ni revueltas. Fue como un descanso bienvenido para el imperio, que pudo respirar, prosperar y disfrutar de sus termas. Siguiendo la costumbre, Antonino eligió a Marco Aurelio como heredero, con la condición de que Marco adoptara a su vez a Lucio Vero para compartir el mando. Marco Aurelio, filósofo estoico de tiempo completo y emperador en sus ratos libres, escribió las Meditaciones, aún leídas por gente en busca de sabiduría y paciencia infinita. Pero su reinado fue cualquier cosa menos tranquilo. Las tribus germánicas, empujadas por movimientos migratorios, comenzaron a presionar fuerte las fronteras del Danubio. Aunque Marco y Lucio gobernaron juntos al principio, la muerte de Lucio dejó a Marco solo ante los crecientes problemas. Por si fuera poco, llegó una pandemia, la plaga antonina, probablemente viruela, traída por tropas desde el este. Esta joyita mató a unos 5 conectaba regiones distantes con mercancías que viajaban desde la India y China hasta los mercados romanos. Esta era de estabilidad y prosperidad sin igual se sostenía sobre varios pilares. El acuerdo augusteo, que equilibraba el poder imperial con respeto por las tradiciones. El sistema de adopción, que producía una fila sorprendentemente decente de emperadores. Fronteras lo bastante seguras como para mantener a raya las invasiones gordas. Una economía que, aunque hoy nos parecería un poco coja, generaba suficiente excedente como para mantener ciudades, teatros, baños públicos y, por supuesto, un ejército permanente de casi 400.000 hombres con sandalias bien puestas. Pero cuando Marco Aurelio exhaló su último suspiro en la frontera del Danubio, nadie sospechaba que el telón estaba por caer sobre esta edad dorada. Su hijo Cómodo subió al trono, y con él comenzó el show de los horrores. Cómodo, a diferencia de su padre filósofo, tenía tantas ganas de gobernar como un gato de meterse al agua. Guapo, fuerte y amante de las peleas, prefería los aplausos del anfiteatro al tedio del Consejo Imperial. Se lanzaba a combates gladiatorios donde, sorpresa, siempre ganaba, aunque sus contrincantes sabían que derrotar al emperador era una receta segura para perder la cabeza. Por estos espectáculos le cobraba al erario cifras que harían llorar a un banquero, y como si fuera poco, rebautizó a Roma como colonia comodiana y se autoproclamó la reencarnación de Hércules. Nada modesto el chico. Mientras él jugaba a ser semidios, la maquinaria del imperio seguía funcionando gracias a burócratas que sabían lo que hacían. Pero los arranques de furia del emperador y sus ejecuciones caprichosas sembraron un terror de esos que hacen sudar frío. Finalmente, en el último día del año, su propio compañero de lucha libre, Narciso, lo estranguló en la bañera como parte de un complot orquestado por su círculo más cercano. Aparentemente, todos temían ser el siguiente. Tras su muerte, el Senado elevó al trono al venerable general Pertinax, pero su intento de imponer disciplina a la Guardia Pretoriana le salió carísimo. A los 3 meses,
lo asesinaron por negarse a pagarles un jugoso bono. Y lo que vino después fue una de las vergüenzas más grandes del mundo romano. Los pretorianos subastaron literalmente el imperio al mejor postor. El senador Didio Juliano, con la billetera más gorda, ganó, y duró apenas 66 días. Las legiones de las provincias, asqueadas por el espectáculo, nombraron a sus propios candidatos imperiales. De este caos emergió Septimio Severo, comandante de las legiones panonias. Marchó sobre Roma, disolvió a los infames pretorianos y fundó una nueva dinastía. Severo era un soldado de armas tomar, capaz, frío y eficaz. Nacido en Leptis Magna, en África del Norte, fue el primer emperador africano y hablaba latín con acento, lo que no le impidió hacerse respetar a punta de espada. Durante sus 18 años de reinado, Severo llevó a cabo campañas exitosas en Oriente contra los partos, fundando la nueva provincia de Mesopotamia. También viajó a Britania para reforzar el muro de Adriano y pelear con los caledonios en lo que hoy es Escocia. Murió en Eboracum, la actual York, donde, según cuentan, le aconsejó a sus hijos: enriquezcan a los soldados y que el resto del mundo se las arregle. Sus hijos, Caracalla y Geta, estaban destinados a gobernar juntos, pero se llevaban peor que gatos y perros en una jaula. En menos de un año, Caracalla mandó matar a Geta en los brazos de su madre. Luego inició una purga de sus partidarios y ordenó una damnatio memoriae. Geta fue borrado de estatuas, monedas, murales y básicamente todo lo que no tuviera patas. Pese a su crueldad, Caracalla dejó una huella importante con la Constitutio Antoniniana, un decreto que otorgaba la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. Aunque lo hizo, en parte, para cobrar más impuestos, fue un paso decisivo en la transformación de Roma de una ciudad-estado a un imperio universal, donde ser romano era cuestión de ley, no de sangre. Caracalla fue apuñalado por un soldado mientras hacía sus necesidades al borde del camino, cerrando su sangriento capítulo de forma bastante terrenal. La dinastía Severa siguió viva gracias, en gran parte, a las notables mujeres de la familia, especialmente Julia Mesa, cuñada de Septimio, que logró colocar en el trono a sus nietos, Elagábalo y más tarde Alejandro Severo. Elagábalo hizo temblar a Roma con su devoción al dios Sol oriental, cuyo nombre llevaba. Intentó imponer este culto por encima de los dioses tradicionales, lo que no cayó nada bien. Su comportamiento escandalizó aún más. Según rumores, llegó a casarse con un auriga masculino. Tras 4 años de excesos, los pretorianos lo asesinaron y arrojaron su cuerpo al Tíber Compsolo. Aunque era un general eficaz, su manía de exprimir hasta el último denario en impuestos para financiar campañas militares lo convirtió en el enemigo público número 1 entre los civiles. El Senado, desesperado por recuperar algo de protagonismo y tal vez un poco de dignidad, apoyó una revuelta liderada por el viejísimo gobernador Gordiano y su hijo allá en África. Pero los rebeldes duraron menos que un helado en el desierto. Al ver el fracaso, el Senado no se rindió y nombró a 2 de sus propios miembros, Pupeno y Balbino, como coemperadores. Maximinus, el emperador de turno, no se lo tomó bien y marchó con su ejército hacia Italia, donde sus propios soldados lo asesinaron mientras sitiaban Aquilea. Clásico. Pero la telenovela no acababa ahí. Los 2 nuevos emperadores del Senado también fueron eliminados por la Guardia Pretoriana, que decidió darle el trono a un chaval de 13 años, Gordiano III, nieto del primer Gordiano rebelde. Y así, en medio de asesinatos exprés y emperadores que caían como fichas de dominó, comenzó lo que los historiadores llamarían, con cara de preocupación,
la crisis del siglo XIII. Durante las siguientes décadas, al menos 26 hombres reclamaron el título imperial. La mayoría reinó solo unos añitos antes de morir, digamos que de forma poco natural. El Imperio Romano parecía desmoronarse como un pastel mal horneado, mientras el cargo de emperador se convertía en el premio mayor de una tómbola militar sangrienta. Y como si la fiesta no fuera suficiente, los enemigos externos aprovecharon el caos. El emperador Decio y su hijo murieron enfrentando a los godos en la batalla de Abrito, convirtiéndose en los primeros emperadores romanos en morir en combate contra enemigos extranjeros. Pero lo de Valeriano fue peor, mucho peor. Capturado vivo por el rey persa Sapor I, se dice que fue usado como escabel humano y luego despellejado y convertido en trofeo. Con autoridad central en ruinas, el imperio empezó a partirse como una galleta. En Occidente surgió un imperio separatista que incluía la Galia, Britania y partes de Hispania, gobernado por caudillos locales. En Oriente, la ciudad comercial del desierto, Palmira, bajo el mando de la reina Zenobia, se hizo con el control desde Egipto hasta Asia Menor. La crisis política vino de la mano con una debacle económica. La moneda se devaluó tanto que casi había que pesarla, y la inflación se volvió una pesadilla. Parecía que la historia milenaria de Roma estaba llegando a su episodio final. Pero justo cuando todo olía a tragedia final, surgieron estructuras resistentes y personajes capaces que evitaron el desastre total. El punto de inflexión llegó con el ascenso de Claudio II el Gótico. En apenas 2 años barrió con los invasores godos en los Balcanes tan eficazmente que se ganó ese apodo. Murió de peste, sí, pero su legado fue recogido por Aureliano, proclamado emperador por sus tropas tras la muerte de Claudio. Durante 5 años de reinado, Aureliano hizo limpieza a lo grande. Derrotó al imperio de Palmira y se trajo a Zenobia encadenada en oro a su desfile triunfal en Roma. También reconquistó las provincias rebeldes del oeste, reuniendo el rompecabezas imperial. Para proteger la ciudad de Roma de incursiones bárbaras, construyó un enorme muro que, aunque maltrecho, aún se mantiene hoy. Además, reformó la moneda y promovió el culto oficial al sol invicto, buscando unir religiosamente al imperio. Pero hasta los restauradores caen. Aureliano fue asesinado por una conspiración surgida a partir de un chisme de oficina. Su secretario convenció a varios oficiales de que el emperador planeaba ejecutarlos. Lo que vino después fue una sucesión de emperadores fugaces, hasta que llegó Caro, que fundó una breve dinastía. Triunfando contra los persas, murió, supuestamente, cuando un rayo impactó su tienda. Aunque suena sospechoso, su hijo Numeriano ciertamente fue asesinado por su prefecto del pretorio, Aper, mientras volvían de campaña. En el funeral de Numeriano, los oficiales decidieron que ya era hora de algo nuevo. Aclamaron como emperador a Diocleciano, un comandante de caballería nacido en la humilde Dalmacia. Ni corto ni perezoso, Diocleciano ejecutó personalmente a Aper, cumpliendo una antigua profecía que decía que llegaría al trono tras matar al jabalí, que en latín se dice Aper. Voilà. Con la subida de Diocleciano, la larga y sangrienta crisis del siglo III finalmente terminó. El imperio sobrevivió, sí, pero no sin cambiar profundamente. El viejo sistema augusteo, ese que pretendía ser una república decorativa con poder imperial de fondo, se desvaneció. En su lugar, surgió un sistema mucho más autocrático, con un emperador que ya no era el primero entre iguales, sino casi una figura sagrada, distante y autoritaria. Las necesidades militares dominaban todo.
El ejército casi duplicó su tamaño para contener amenazas por todos los frentes, devorando ver más claramente los problemas sistémicos que enfrentaba Roma. El imperio se había vuelto tan vasto y complicado que un solo emperador ya no podía manejarlo sin perder la cabeza, o al menos sin querer arrancársela. Las emergencias militares en una frontera requerían la presencia del emperador justo cuando otra crisis explotaba al otro lado del mapa. Viendo venir el caos, Diocleciano tomó una decisión sin precedentes. Nombró a un compañero de trono, elevó a su colega militar Maximiano al rango de Augusto, entregándole las provincias occidentales mientras él se encargaba del este. Pero esto fue como ponerle una curita a un dragón. No era suficiente. Así que Diocleciano decidió ir a lo grande y expandió aún más el club imperial. Nombró a 2 emperadores jóvenes llamados Césares, Galerio para el este y Constancio Cloro para el oeste. Este sistema, conocido como la tetrarquía o gobierno de 4, dividía las responsabilidades administrativas, manteniendo la ilusión de que el imperio seguía siendo una familia feliz y unida. Cada tetrarca gobernaba una cuarta parte del territorio desde su propia capital, mientras Roma, pobre, iba quedando como la abuela olvidada en el rincón. Pero no todo era reparto y sonrisas. También se diseñó un plan de sucesión ordenada. Después de 20 años, los augustos debían jubilarse con dignidad, dejando que los césares ascendieran y nombraran a sus propios aprendices. Así se buscaba evitar las peleas familiares que habían convertido al siglo III en un verdadero circo sangriento. Y como no solo de emperadores vive el imperio, Diocleciano también metió mano en la geografía administrativa. Las provincias fueron partidas en unidades más pequeñas, casi duplicando su número para que fueran más manejables, aunque no tanto para los burócratas. Estas nuevas mini-provincias se agruparon en 12 diócesis, que a su vez se organizaron en 4 prefecturas, una por tetrarca. Era como un rompecabezas burocrático diseñado para que nadie robara sin supervisión. La reorganización también alcanzó al ejército. Diocleciano, con mente de ingeniero y alma de controlador, separó las funciones civiles y militares, que antes estaban todas en manos del mismo gobernador, con demasiadas coronas en la cabeza. Aumentó el tamaño del ejército para poder apagar incendios en varias fronteras al mismo tiempo. Para evitar que los generales se les subieran a las barbas, redujo el tamaño de los ejércitos provinciales y creó una reserva móvil central lista para actuar donde hiciera falta. Pero claro, todo este tinglado necesitaba una fuente de dinero decente. Diocleciano se puso a contar. Lanzó un censo exhaustivo para saber quién tenía qué y cuánto debía contribuir. Su nuevo sistema de impuestos requería pagos en especie, porque la moneda del momento valía menos que una piedra, con cuotas fijas de productos y bienes por región. Para asegurarse de que no faltaran panaderos, herreros o zapateros, decretó que ciertos oficios fueran hereditarios. Si tu padre era zapatero, pues tú también lo serías, te gustara o no. Estas reformas lograron darle un poco de estabilidad al imperio, pero a un costo. El Estado metía las narices en todo. La economía libre de los viejos tiempos quedó sepultada bajo una avalancha de regulaciones. Las diferencias legales entre los honestos y los humildes, más o menos ricos y pobres, se hicieron más marcadas. En su afán de frenar la inflación y evitar que los precios volaran por los aires, Diocleciano emitió un edicto de precios máximos para miles de bienes y servicios. Buen intento, pero tan fácil de aplicar como organizar un coro de gatos. El edicto fue ignorado olímpicamente y terminó abandonado.
En cuanto a la religión, al principio Diocleciano fue tolerante, pero luego se le acabó la paciencia y lanzó la gran persecución contra los cristianos. Esta cruzada incluyó la destrucción de iglesias, quema de textos sagrados y ejecución de clérigos. A pesar de su dureza, la persecución no fue uniforme en todo el imperio y no logró detener el avance del cristianismo. Fiel a su propio plan de sucesión, Diocleciano hizo lo impensable, renunció voluntariamente y de paso arrastró a Maximiano al retiro. Se fue a vivir tranquilamente a su palacio en la costa dálmata, cultivando coles y diciendo a quien lo visitara que sólo alguien que había sido emperador podía entender el placer de no serlo más. Pero como suele pasar, en cuanto el director dejó el escenario, los actores se pelearon por el guión. La tetrarquía se vino abajo más rápido que una torre de dados en un terremoto. Los soldados proclamaron emperadores a Constantino, hijo de Cons. Convirtiéndose en un fan declarado del paganismo, Juliano trató de resucitar la cultura clásica y de paso recortar los privilegios cristianos durante sus escasos 18 meses de gloria en el trono. Pero su fiesta terminó abruptamente cuando murió peleando contra los persas, sepultando con él su pequeña contrarrevolución religiosa. Los emperadores que vinieron después no se anduvieron con experimentos. El cristianismo volvió a ser el niño mimado del imperio. Con Teodosio I ya no fue solo religión favorita, sino religión oficial de Estado. El edicto de Tesalónica convirtió al cristianismo niceno en la única fe legítima del imperio, mientras que edictos posteriores cerraban templos paganos y prohibían sacrificios tradicionales. Así, las tradiciones religiosas que habían mantenido a Roma en pie por 1000 años fueron oficialmente mandadas al cajón de los recuerdos. Pero Teodosio no solo tenía que lidiar con dioses, santos y edictos, también heredó un problemita más terrenal, un ejército destruido y una frontera en llamas. Su antecesor Valente había sido aniquilado en la batalla de Adrianópolis, donde los godos hicieron picadillo a 2/3 del ejército oriental y al propio emperador. Esta catástrofe dejó claro que los pueblos germánicos no venían a hacer turismo. Buscaban tierra y la querían ya. En vez de intentar echarlos a patadas, Teodosio optó por una solución más creativa: asentar a los godos dentro del imperio como federati, tropas aliadas que, aunque seguían a sus propios jefes, reconocían la autoridad romana. Esto le dio al imperio músculo militar a corto plazo, pero a la vez incrementó la influencia de grupos germánicos semiautónomos dentro de las fronteras. Y no es que los romanos de repente se volvieran flojos y pusieran a bárbaros a hacer el trabajo sucio. Muchos romanos seguían sirviendo y muchos bárbaros estaban tan romanizados que hasta les sabían los pasos del protocolo imperial. Aún así, la composición étnica del ejército se transformó notablemente respecto a siglos anteriores. En el plano social y económico, el imperio también estaba mudando de piel. El cristianismo cambió los valores culturales, promoviendo la salvación del alma por encima de las virtudes cívicas a lo Cicerón. Las clases medias urbanas fueron perdiendo protagonismo, mientras que los grandes latifundios y los cargos imperiales dominaban la economía. Las ciudades se encogían tras murallas defensivas y sus viejos monumentos clásicos eran reciclados como cantera o convertidos en iglesias. Pero entre tanto cambio, todavía brotaba el genio cultural. Fue una época dorada para la literatura patrística. Ambrosio, Jerónimo y Agustín no paraban de escribir tratados teológicos y filosóficos que darían forma al pensamiento occidental por siglos.
En materia legal, el Código Teodosiano recopiló la legislación imperial, creando un compendio sistemático que conservaría la jurisprudencia romana para las generaciones futuras. Tras la muerte de Teodosio, el imperio se dividió entre sus dos hijos, Arcadio en el este y Honorio en el oeste. Aunque en teoría era una división provisional, en la práctica fue el inicio de un divorcio definitivo. Los dos lados seguían fingiendo que eran un solo imperio, pero cada uno se preocupaba por sus propios líos. El este, más rico y mejor protegido, aguantaría 1000 años más como lo que hoy llamamos el Imperio Bizantino, aunque sus ciudadanos seguían llamándose romanos con orgullo. El oeste, en cambio, entró en una espiral existencial que lo llevaría a la tumba en menos de una generación. Cuando el siglo IV cerraba sus cortinas, el Estado romano ya no se parecía en nada al Principado de Augusto. El emperador ya no era un princeps accesible, sino un monarca al estilo oriental, tratado como un dominus al que había que reverenciar y que vivía rodeado de pompas y ceremoniales. El cristianismo había desplazado a la religión tradicional, cambiando la manera en que la sociedad entendía su propósito. Pero, curiosamente, muchas cosas seguían igual. El imperio controlaba territorios similares a los tiempos de los antoninos. El latín y el griego seguían siendo los idiomas oficiales. La ley romana seguía regulando la vida cotidiana. Y la gente, a pesar de todo, seguía llamándose romana, aunque ese ser romano ya tuviera otro sabor. Y así, el escenario quedó listo para el acto final de este drama occidental. Con las tribus germánicas presionando en las fronteras y los recursos internos en franco declive, los emperadores de Occidente se enfrentaban. En el mundo romano, el espectáculo aún no había terminado. En Oriente, el imperio seguía brillando desde su majestuosa capital, Constantinopla. El emperador Zeno y sus sucesores no se andaban con tonterías, se consideraban los legítimos jefazos de todo el mundo romano, incluidas esas provincias occidentales que habían volado del nido y que soñaban recuperar algún día. En Italia, sin embargo, el pobre Odoacro no duró mucho en el trono. Zeno le dio luz verde a Teodorico, rey de los ostrogodos, para invadir la bota y destronar a Odoacro. Y vaya si lo hizo, lo venció y ya puestos, lo asesinó. Luego se montó un reino que fue una especie de batido perfecto de ingredientes romanos y germánicos, una de las combinaciones más exitosas del postimperio occidental. Mientras Occidente se iba convirtiendo, con calma pero sin pausa, en lo que más tarde conoceríamos como Europa medieval, la idea de Roma seguía bien viva en el imaginario colectivo. Los reyes germánicos soñaban con títulos romanos y buscaban la aprobación del emperador oriental como quien busca el sello azul en redes. La Iglesia, mientras tanto, metía mano en el hueco administrativo dejado por la retirada imperial. Y muy lejos hacia el este, ese imperio que ahora hablaba griego era cristiano, pero seguía llamándose a sí mismo romano, mantenía viva la herencia de Augusto y Constantino. Así que no, la caída del Imperio Romano de Occidente no fue un derrumbe apocalíptico, sino más bien un cambio de marcha en el largo viaje de la transformación. El armazón político que Augusto había montado hacía 5 siglos finalmente colapsó en Occidente. Pero la civilización romana, como un río sabio que esquiva una roca, siguió fluyendo por nuevos cauces en la Edad Media. Mientras Occidente se desvanecía en los libros de historia, su gemelo oriental prosperaba como si nada. Y ojo, que los habitantes de ese imperio
nunca se llamaron a sí mismos bizantinos. Eso lo inventaron los historiadores modernos. Ellos, orgullosos, se decían romanos, romeos, en su cada vez más griego idioma, y se consideraban los verdaderos herederos de César y Constantino. Durante casi 1000 años después de la deposición de Rómulo Augustulo, este imperio romano del Este preservaría y transformaría la herencia de Roma. Cerrando el siglo V, el emperador Zeno tenía un menú cargado de problemas. Las discusiones religiosas sobre la naturaleza de Cristo tenían a los cristianos del Este más divididos que grupo de WhatsApp familiar. Para colmo, sus paisanos isaurios, originarios de las montañas, acaparaban el poder en la corte, generando más resquemor entre la población de Constantinopla que una subida de impuestos. Aún así, el imperio seguía en pie, con una recaudación fiscal bien aceitadita, una administración profesional y una seguridad militar que dejaba al fragmentado occidente muerto de envidia. Su sucesor, Anastasio, gobernó con eficacia durante 27 años. Cuidó el dinero como abuela con monedero y reforzó las defensas de la ciudad con unos muros bien largos que protegían los accesos terrestres. Aunque las tensiones religiosas no se esfumaron, Anastasio mantuvo la compostura frente a Persia, ese eterno rival del Este. La edad dorada del Imperio Romano Oriental llegó con Justiniano I. Este señor, nacido de campesinos de habla latina en los Balcanes, se casó con la increíble Teodora, una exactriz de dudosa reputación, cuya ascensión al trono imperial hizo que los conservadores se atragantaran con las uvas, pero resultó ser una aliada astuta y decidida. Justiniano no se andaba con pequeñeces. Su meta era restaurar la unidad del imperio. Envió a su general estrella, Belisario, a recuperar el norte de África de manos de los vándalos. Y vaya si lo logró. Rápido, limpio y efectivo. Con esa victoria en el bolsillo, Justiniano se vino arriba y mandó invadir la Italia ostrogoda. Pero esa campaña fue como intentar comerse una pizza entera en un bocado. Lo que parecía fácil se convirtió en una guerra de 20 años que arrasó la península. Aunque finalmente tomaron Rávena y vencieron la resistencia gótica, el precio fue altísimo. Italia, antes joya del imperio, quedó en ruinas económicas. También se recuperaron algunas partes de Hispania, pero el sueño de Justiniano de restaurar por completo el occidente se quedó a medio camino. Las campañas militares exprimieron los recursos del imperio, ya bastante agotados por la guerra con Persia. Y por si faltara drama, llegó la peste bubónica a Constantinopla, cargándose tal vez al 40% de la población y esparciéndose por todo el Mediterráneo. Con menos gente, menos impuestos y menos soldados, los problemas fiscales se multiplicaron y dejaron a los sucesores de Justiniano con más de una noche sin dormir. Pero no todo fue desdicha. Bajo su mando se levantó la impresionante iglesia de Santa Sofía, con una cúpula de 33 metros que sigue quitando el aliento al que la mire, y quizás aún más duradero fue el Corpus Juris Civilis, una recopilación monumental del derecho romano que mantuvo vivos los principios clásicos y sirvió. En el mundo romano el imperio seguía dando guerra, literal y figuradamente, pero solo en su mitad oriental. Desde su deslumbrante capital en Constantinopla, el imperio seguía tan campante como siempre. El emperador Zeno y sus sucesores se veían a sí mismos como los legítimos jefes de todo el tinglado romano, incluyendo esas provincias occidentales que, aunque perdidas, esperaban recuperar algún día con la misma fe con la que uno espera que el repartidor llegue a tiempo. En Italia, el pobre Odoacro no tuvo mucha suerte.
Su reinado fue más corto que una siesta en agosto. El emperador Zeno le dio luz verde a Teodorico, rey de los ostrogodos, para que invadiera Italia y lo mandara a freír espárragos. Teodorico, tras vencerlo y despacharlo del todo, fundó un reino que fue una mezcla bastante apañada de lo romano y lo germánico, una especie de fusión imperial gótica que haría salivar a cualquier historiador. Mientras las provincias occidentales se iban transformando poco a poco en eso que un día sería la Europa medieval, con castillos, armaduras y mucho barro, la idea de Roma seguía ocupando un lugar dorado en la imaginación colectiva. Los reyes germánicos andaban buscando la aprobación de Constantinopla, como quien busca un me gusta imperial, y soñaban con títulos romanos como si fueran premios de una tómbola sagrada. La Iglesia, por su parte, vio un hueco administrativo y se metió de cabeza, organizando lo que el imperio dejó atrás. Y mientras tanto, allá en el lejano oriente del imperio, claro, Roma seguía viva. Eso sí, ahora hablaba griego, era cristiana hasta la médula, y por mucho que los modernos les llamemos bizantinos, ellos se seguían llamando orgullosamente romanos. Para ellos, César y Constantino no eran historia antigua, sino parte de su árbol genealógico. Durante casi 1000 años después de que Rómulo Augustulo colgara la toga, este imperio romano oriental siguió dando guerra, literal y figuradamente. Cuando terminó el siglo V, Zeno estaba hasta el casco imperial. Las discusiones religiosas sobre la naturaleza de Cristo dividían a los cristianos más que un banquete con vino aguado. Además, los isaurios, paisanos montañeses de Zeno, dominaban el palacio y no caían demasiado bien entre los vecinos de Constantinopla. Aún así, el imperio se mantenía en pie. Cobraba impuestos como un reloj suizo, administraba con eficacia y tenía una seguridad militar que hacía que el oeste, ya en ruinas, se muriera de envidia. Anastasio, sucesor de Zeno, fue un emperador más bien sensato. Gobernó durante 27 años, cuidando las finanzas como si fueran su vajilla buena. Incluso construyó los famosos muros largos para proteger Constantinopla por tierra. Aunque las tensiones religiosas no se fueron ni con incienso, logró mantener a raya a Persia, ese eterno grano en el costado oriental. Y entonces llegó Justiniano I, la estrella del show. Nacido en los Balcanes y de familia campesina que hablaba latín, se casó con Teodora, una exactriz de dudosa reputación que revolucionó la corte y las reuniones de té imperiales. Escandalizó a los conservadores, pero fue la compañera ideal para un emperador con ambiciones tamaño continente. Justiniano no se andaba con chiquitas, quería restaurar la unidad imperial. Mandó a su general estrella, Belisario, a recuperar África del Norte de manos de los vándalos. Belisario, que parecía sacado de una película de acción, lo logró con una rapidez que sorprendió hasta a los camellos del desierto. África volvió al redil imperial y Justiniano, motivadísimo, dijo: «Vamos por Italia». Pero la cosa en Italia fue otro cantar. Lo que iba a ser una conquista express se convirtió en una pesadilla de 2 décadas que dejó la península hecha unos zorros. Al final, los imperiales ganaron, capturaron Rávena y se deshicieron del último ostrogodo con ínfulas. Pero Italia, otrora el corazón del imperio, quedó económicamente destrozada, como una pizza olvidada en el horno. También recuperaron algunos pedacitos de España, pero la gran restauración soñada por Justiniano nunca llegó a completarse. Además, mantener todas estas campañas agotaba los recursos como si fueran botellas de vino en un banquete senatorial.
Encima, llegó la peste bubónica y barrió con cerca del 40% de la población de Constantinopla. Menuda racha. A pesar de todo, el reinado de Justiniano fue un desfile de logros. Mandó construir la gloriosa iglesia de Santa Sofía, con su cúpula que parece desafiar las leyes de la física, y promovió el Corpus Juris Civilis, una reforma Cayo Julio César pudo haber caído con Constantinopla en 1453. Sí, lo sabemos, fue un largo declive con final dramático, pero la influencia de Roma sigue resonando hasta nuestros días, como ese eco molesto que no se va, pero en este caso resulta bastante útil. Así que, mientras te acomodas en la cama y el sueño te empieza a hacer ojitos, pensemos en el legado eterno de esta civilización que, francamente, se metió hasta en la sopa de nuestra vida moderna. Quizás la joya de la corona romana no fueron los gladiadores con abdominales de acero, sino su impresionante sistema legal y de gobierno. Los romanos se adelantaron siglos a su época con leyes que no se limitaban a no robes o no mates. Ellos querían algo que sirviera para manejar un imperio donde convivía gente de todas partes, colores y acentos. Cosas que hoy damos por sentadas, como la presunción de inocencia, la importancia de la intención al cometer un delito y la diferencia entre delitos civiles y penales, tienen estampado el sello de calidad de Roma. El compendio legal de Justiniano, el famoso Corpus Juris Civilis, funcionó como el archivo .zip del derecho que guardó todas esas joyitas legales durante la Edad Media y más allá. Cuando los países europeos se pusieron a escribir sus propios códigos legales, con pluma y pergamino, claro, echaron un vistazo al archivo romano. Hoy en día, el derecho civil que rige en casi toda Europa continental, América Latina y pedazos de África y Asia, viene directamente de este legado romano. Incluso el derecho anglosajón, ese que domina en Inglaterra y sus excolonias, aunque creció por su cuenta, acabó adoptando muchas ideas romanas como quien copia en un examen, pero con estilo. Y si hablamos de burocracia, sí, esa que nadie quiere pero todos necesitan, Roma también fue pionera. Montaron un servicio civil profesional, registros sistemáticos, pesos y medidas estándar, censos regulares y hasta sistemas de impuestos que harían llorar de emoción a cualquier contador moderno. Puede que suene aburrido, pero sin eso no habría civilización que valga. Incluso el concepto de ciudadanía, con derechos y deberes bien claritos, fue una invención romana. Y no se lo guardaron solo para ellos, no señor. Lo fueron extendiendo poco a poco a los pueblos conquistados, como quien reparte membresías VIP. No fue un sistema perfecto, pero sí ofrecía integración frente a la exclusividad étnica tan común en otros lados. En cuanto al idioma y la literatura, Roma lo dejó todo regado por el mundo. El latín, que empezó como el idioma de unos agricultores a orillas del Tíber, terminó siendo la lengua culta de Occidente por más de 1000 años. Aunque ya no se hable en la calle, salvo en el Vaticano o en algunas clases muy intensas, sus hijos, los idiomas romances, español, portugués, francés, italiano y rumano, hoy son la lengua materna de casi 1000 millones de personas. Y aunque el inglés no es hijo directo del latín, sí se dejó influenciar hasta las trancas. Cerca del 60% de su vocabulario viene del latín, directo o por medio del francés, como quien hereda sin saberlo. Además, la jerga científica, legal y técnica que usamos en todo el mundo sigue siendo mayormente latina. Es como tener un idioma secreto, global, que solo los doctores, abogados y nerds entienden. En literatura, Roma también fue la abuelita que lo enseñó todo,
La Eneida de Virgilio fue el modelo épico para genios como Dante y Milton. Ovidio y sus metamorfosis alimentaron la imaginación de Shakespeare y compañía. Cicerón marcó el tono para el discurso político y Séneca inspiró tragedias hasta en la época del Renacimiento. Incluso las cartas de Plinio y las historias de Tácito nos enseñaron cómo escribir sobre el pasado con estilo y propósito. ¿Y qué decir de lo que dejaron construido? Las obras públicas romanas eran tan buenas que algunas aún funcionan. Sí, de verdad, las carreteras romanas siguen marcando el trazado de muchas autopistas actuales. Los acueductos seguían llevando agua a lugares como Segovia hasta hace poco más de un siglo. Dominaron el arco, la bóveda y la cúpula y nos regalaron el concreto, esa maravilla gris que hizo posible que el Panteón de Roma siga en pie, con su cúpula perfecta y su agujero místico mirando al cielo. En lo militar, Roma tampoco se quedó corta. La legión fue una máquina bien engrasada de combate que combinaba infantería pesada con unidades especializadas, como quien monta un equipo de fútbol con suplentes estrella. Su enfoque en disciplina, entrenamiento, logística e ingeniería, más que en el simple valor o el número de soldados, puso los estándares que muchos ejércitos modernos todavía intentan alcanzar. Las campañas de César aún se estudian hoy como manuales de estrategia, entre café y mapas. Ahora bien, en política la cosa es un poco más compleja. La República Romana, con su sistema de pesos y contrapesos, separación de poderes y límites de mandato, inspiró a los redactores de muchas constituciones modernas, como la de cierto país con muchas estrellas en su bandera. Pero Roma también mostró cómo esas instituciones podían ser arruinadas por ambiciosos sin escrúpulos y cómo, a veces, la gente cambia su libertad por una promesa de orden y estabilidad. El imperio, que vino después, fue una mezcla de buen gobierno y pesadillas autocráticas, un espejo incómodo de lo mejor y lo peor del poder absoluto. Por último, hablemos de religión. El cristianismo, hoy la religión con más seguidores del planeta, se desarrolló y expandió gracias al contexto romano. Los primeros cristianos usaron las carreteras, los barcos y las ciudades romanas como autopistas misioneras. Tras la conversión de Constantino, el aparato imperial sirvió como molde para organizar la Iglesia. Las diócesis, por ejemplo, calzaban con las provincias romanas. Incluso el título de Pontifex Maximus, que antes usaban los emperadores como jefes religiosos, acabó en manos de los papas. Vaya reciclaje divino. Y si Roma fue grande, no fue solo por lo que inventó, sino por su habilidad para copiar, mezclar y compartir. Su verdadero superpoder fue el de combinar lo mejor de los griegos, etruscos, egipcios y demás vecinos, y luego pasarlo de generación en generación, como un sabio con síndrome de acumulador cultural. Así que sí, puedes apagar la luz tranquilo, porque aunque César ya no marche al frente de sus legiones y el foro hoy sea más ruinas que imperio, Roma sigue viva. En nuestras leyes, nuestras palabras, nuestras ciudades y hasta en nuestros sueños. Cayó, Julio César cayó, y con él Constantinopla en 1453. Pero aunque el imperio se desplomó más estrepitosamente que un techo mal hecho, la influencia de Roma sigue resonando por los siglos, incluso mientras te vas quedando dormido. Así que, antes de entregarte al dulce abrazo de Morfeo, vamos a reflexionar sobre el legado duradero de esta civilización que moldeó nuestro mundo más que un molde para galletas. Probablemente, el mayor regalo que nos dejó Roma, además de las togas y los dramas familiares imperiales, fue en el ámbito del derecho y el gobierno.
Los romanos desarrollaron un sistema legal tan refinado que hace que muchas legislaciones modernas parezcan garabatos en servilletas. Cosas que hoy damos por sentadas, como la presunción de inocencia, la importancia de la intención en los delitos o la diferencia entre derecho civil y penal, tienen claramente el sello romano. El famoso Corpus Juris Civilis de Justiniano fue como el Tupperware legal. Conservó esos principios a través de la Edad Media y más allá. Cuando las naciones europeas empezaron a tomarse en serio eso de tener leyes propias, recurrieron a ese recetario jurídico romano como quien saca un viejo libro de cocina de la abuela. Y así, el derecho civil que rige gran parte de Europa, América Latina, África y Asia, bebe directamente de las fuentes romanas. Incluso el derecho anglosajón, sí, ese que parece querer ser diferente solo para llevar la contraria, acabó adoptando muchas ideas romanas, porque nadie se resiste a un buen legado legal. Pero Roma no se limitó a ponerle nombre a las leyes. También fue pionera en lo que podríamos llamar la burocracia con estilo. Civilizaciones anteriores eran un poco caóticas, pero los romanos crearon un servicio civil profesional, sistemas de impuestos que daban miedo de lo eficientes que eran, registros que hacían que nada se les escapara y hasta estándares de pesos y medidas. Todo esto podría sonar tan emocionante como un diccionario, pero sin esas cositas aburridas no se construyen imperios. Ah, y la ciudadanía. Los romanos tomaron esa idea de pertenecer legalmente a algo y le dieron un giro inclusivo. Para los estándares antiguos, claro. Conceder la ciudadanía a los pueblos conquistados no solo les ganaba aliados, también extendía el pegamento que mantenía unido ese monstruo territorial llamado imperio. En el ámbito de la lengua y la literatura, Roma dejó una marca tan profunda que ni el tiempo ni los malos traductores la han podido borrar. El latín, que empezó como el idioma de unos agricultores en la orilla del Tíber, terminó siendo la lengua VIP de la civilización occidental por más de 1000 años. Aunque ya no se hable en las panaderías, sus hijas, el español, portugués, francés, italiano y rumano, todavía se pasean por el mundo con más de 1000 millones de hablantes. Y hasta el inglés, ese rebelde de raíces germánicas, se rindió ante el latín. Se estima que alrededor del 60% de su vocabulario proviene de esta lengua, directa o indirectamente. Ciencia, derecho, tecnología. En todos esos campos, el latín sigue mandando como un emperador sin jubilación. La literatura romana, por su parte, sentó las bases de 1001 obras. Virgilio, con su Eneida, inspiró desde Dante hasta Milton. Ovidio y sus mitos convirtieron la metamorfosis en la Biblia poética de medio mundo. Cicerón enseñó a hablar bonito a los políticos. Séneca filosofaba con intensidad existencial. Y las cartas de Plinio y las historias de Tácito siguen diciendo cómo se debe contar el pasado sin aburrir al personal. En cuanto al legado físico, Roma fue la IKEA de la ingeniería antigua, práctica, resistente y todavía en uso. Sus caminos, los mismos que usaban las sandalias imperiales, siguen sirviendo como base para nuestras autopistas. Sus acueductos eran tan buenos que algunos, como el de Segovia, siguieron funcionando hasta el siglo XX. ¿Y qué decir de su arquitectura? Arcos, bóvedas, cúpulas, todo llevado al siguiente nivel. Su secreto, el concreto. Un material tan duradero que muchas de sus construcciones siguen en pie tras terremotos, invasiones y turistas. El Panteón de Roma, con su cúpula perfecta y ese agujero en el centro como ojo del cielo,
sigue dejando a la gente con la boca abierta desde hace 2000 años. Militarmente, Roma fue igual de innovadora. La legión romana no era solo músculo con casco, era una máquina bien aceitada de estrategia, entrenamiento, logística y disciplina. Nada de improvisaciones ni gritos de guerra sin sentido. Hasta hoy, los ejércitos estudian las campañas de César como si fueran manuales de guerra con gráficos incluidos. Políticamente, el legado romano es, digamos, un poco más complicado. La República tenía cosas que hoy aplaudiríamos: separación de poderes, límites de mandato y frenos a la tiranía. Inspiró a los fundadores de muchas democracias modernas. Pero también mostró cómo todo eso se puede ir por el caño si aparece un tipo con más ambición que principios. El imperio, que llegó después, fue una mezcla de buen gobierno con megalomanía imperial. Lo mejor: paz, prosperidad y multiculturalismo. Lo peor: autocracia, corrupción y más golpes de Estado que en una telenovela. Y claro, no podemos olvidar a una de las exportaciones más duraderas de Roma: el cristianismo. Esta religión usó las autopistas romanas, los barcos romanos y hasta las ciudades romanas para expandirse como si fueran anuncios virales. Cuando el emperador Constantino se convirtió, el imperio le ofreció toda su estructura administrativa al nuevo culto. Incluso el título de Pontifex Maximus, que antes ostentaban los emperadores como jefes de la religión del Estado, terminó en manos de los papas. Lo más impresionante de Roma quizá no sea lo que inventó, sino su increíble habilidad para tomar ideas prestadas, mejorarlas, organizarlas y luego compartirlas como si fueran propias. Los romanos fueron los mejores curadores de contenido de la antigüedad. En arte, filosofía, ciencia, administración, guerra, religión, derecho y urbanismo, dejaron una marca tan profunda que aún hoy, cada vez que decimos vía, máximo, senador o imperio, seguimos hablando romano. Con frecuencia los romanos tomaban prestado del modelo griego, pero al hacerlo lograron conservar y transmitir los logros helénicos a civilizaciones posteriores. Sin Roma como intermediaria, buena parte del pensamiento griego clásico habría acabado tan perdido como las llaves del sótano del Coliseo. La propia idea de Roma se convirtió en un símbolo tan poderoso que siguió dando guerra mucho después de que el imperio colapsara. Durante toda la Edad Media y los albores de la modernidad, los líderes políticos se peleaban por ponerse la toga simbólica del imperio. Desde la coronación de Carlomagno como emperador romano en el año 800, pasando por los gobernantes bizantinos, que se autodenominaban Romeoi, hasta los zares rusos que se veían a sí mismos como herederos de una tercera Roma, todos querían su pedacito del pastel romano. Y no olvidemos al Sacro Imperio Romano Germánico, que de sacro, romano y germánico tenía lo que un espagueti instantáneo tiene de receta italiana auténtica. Incluso las pesadillas arquitectónicas de los nazis y el desfile de columnas y estatuas fascistas de Mussolini intentaban imitar la grandeza imperial romana, demostrando que el poder del simbolismo romano puede ser tan duradero como un acueducto bien hecho. Pero quizás lo más profundo que Roma legó fue una visión cosmopolita del mundo, una idea atrevida para su tiempo, que pueblos diversos podían compartir una comunidad cultural y política común sin perder del todo su sabor local. Una especie de buffet multicultural con reglas y ciudadanía compartidas, en vez de estar divididos por etnias o religiones. Aunque en la práctica esa idea funcionaba con más grietas que un camino empedrado sin mantenimiento, el ideal romano de un mundo unido por leyes y derechos
sigue siendo una aspiración en nuestra hiperconectada, pero a veces desordenada sociedad global. Roma también nos mostró tanto lo alto que puede volar la humanidad como el fondo al que puede caer haciendo el clavado del siglo. La misma civilización que nos regaló la sabiduría estoica de Marco Aurelio también nos dio los delirios de grandeza de Calígula. El mismo pueblo que construyó el majestuoso Panteón también organizaba espectáculos donde hombres luchaban a muerte solo para entretener al público con sed de sangre y palomitas. Es un recordatorio contundente de que los logros humanos siempre vienen con su dosis de torpeza humana incluida, como un combo indivisible de genio y locura. Y ahora, mientras vas cayendo en el dulce sopor del sueño, imagina cómo sería nuestro mundo sin la influencia de Roma, nuestros sistemas legales, nuestras lenguas, nuestros edificios, puentes, parlamentos y hasta ciertas prácticas religiosas serían irreconocibles. Hasta los nombres de los meses se sentirían como si alguien los hubiera sacado de un sorteo. Desde los detalles más triviales hasta las preguntas más profundas sobre ciudadanía y gobierno, Roma ha moldeado la manera en que nos entendemos a nosotros mismos y a nuestra sociedad. La historia de Roma, que abarca más de 2000 años desde Rómulo hasta la caída de Constantinopla, es una epopeya de logros humanos, resiliencia y reinvención. En medio de ascensos y caídas, victorias y catástrofes, el mundo romano evolucionó sin dejar de mirar hacia atrás. Incluso después de desaparecer como entidad política, su sombra siguió influyendo en todo lo que vino después, como ese amigo que ya no vive contigo, pero sigue apareciendo en tus sueños. Así que, mientras te dejas llevar por el sueño, encuentra consuelo en esta continuidad de la experiencia humana. Las mismas estrellas que brillaban sobre Augusto mientras convertía Roma de ladrillo en mármol siguen brillando sobre nosotros. Los mismos anhelos, miedos y sueños que impulsaban a los romanos por seguridad, prosperidad, sentido y belleza nos mueven aún hoy. Y quizás en esa humanidad compartida resida el legado más profundo de Roma,